Bendición para todos. Soy el pastor Carlos Flores de la Iglesia Restauración y Transformación Soacha, bajo la cobertura de nuestros pastores Uber y la pastora Neila Rodríguez. A ellos de antemano les bendigo, les envío un abrazo. Qué bendición es estar de nuevo con ustedes y qué bendición es poder tener la tecnología a nuestro favor. Creo que he estado meditando en muchos de nosotros que decimos creer en el Señor. Pero si decimos creer en Dios, debemos obedecer. Si decimos que le creemos a Él, entonces debemos hacer lo que Él nos está llamando. En pocas palabras, la fe sin obediencias está muerta. La fe sin obediencia, es como alardear, es como decir algo que no tiene fundamento. Si decimos que amamos a Dios pero no obedecemos, estamos simplemente sacando unas palabras de dentro de nuestro corazón que no vivimos. Y cuando meditaba en esto me acordaba de Moisés, que aunque nunca estuvo preparado, que aunque sus primeros 40 años lo vivió en Egipto con Faraón, pero que sus otros 40 años, al llegar a los 80, había pasado mucho tiempo en el desierto. Y cuando el Señor le encontró allí en la zarza que ardía, pero que no se consumía, Moisés era un hombre tímido, un hombre que no podía hablar, un hombre con muchas debilidades y con muchos temores, pero un hombre que tenía un corazón dispuesto a obedecer. Aunque puso trabas al Señor y le dijo: Señor, ¿cómo he de ir si no sé hablar? Pero al final de todo, con todas sus debilidades, decidió obedecer a Dios. Y creo que eso es muy interesante, que podamos entenderlo como hijos de Dios. Cuando miro la palabra en Efesios, si usted tiene forma de tomar su Biblia o su celular, vaya a Efesios capítulo 1, versículo 3. La palabra del Señor dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que mirando esto, creo que Dios, una de las cosas que quiere hacer con sus hijos es perfeccionarnos en medio de nuestras debilidades. Y en medio de esas debilidades hacer que podamos obedecer su voluntad. Hoy la tierra, el mundo entero espera la voluntad de Dios. Y eso es de lo que quiero hablarles en este tiempo. Nos han hablado durante mucho tiempo de un evangelio, de palabras, de ministerios, de iglesias. Y muchos quizás están cansados de eso. A muchos de ustedes nos hablaron de un evangelio que le faltaba algo, de un evangelio que quizás nunca cambiaba, que nunca transformaba, que solo nos cambiaba lo de afuera, las vestiduras, las acciones, pero que en nuestro corazón nunca se mudaba para cambiar y para ser verdadero delante de Dios. Que aunque pasamos muchos años hablando de Dios, nunca vimos respuesta en ningún área de Dios. Que aunque decíamos ser creyentes y cristianos, siempre hubo algo que le faltaba. Y creo que ser cristiano, evangélico, creyente, como usted le quiera llamar, se requiere de algo completo, porque Dios no da las cosas a medias. Cuando leo Efesios, me doy cuenta de algo. Dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales.
Pero el versículo 4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted no ha sido por casualidad. Usted no llegó a esta tierra por casualidad. Usted, Dios le escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios había preparado ese momento. Así que cuando nos han hablado de la palabra del Evangelio, nos hablan de Jesucristo, nos hablan de la cruz, y es bendición. Nos hablan de la sangre del Cordero y es bendición. Pero en verdad el Hijo de Dios no solamente vino a la cruz para salvarnos. Eso nos lo hablaron y nos lo predicaron durante años, durante temporadas. Pero Él no solamente vino a salvar. Dice la palabra que Él nos escogió desde antes. O sea que Él no le salvó a usted en la cruz. Él no fue el Cordero inmolado en la cruz. Él lo fue desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que usted estuviera en el vientre de su madre, Él le había salvado. Él vino a la cruz a dar un añadido, a traer liberación, gloria a Dios, a romper las cadenas, gloria a Dios, a sacarte de Egipto, a sacarnos de Egipto, gloria al Señor. Pero Él no vino solamente a salvarnos. Él vino para otra cosa. Él vino para algo más profundo. Él vino para darnos reino, para darnos gobierno. Él vino para, como dice Efesios, para que fuésemos santos y sin mancha. Hemos hablado de la santidad. Hemos hablado que queremos y anhelamos que el Señor venga y nos encuentre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso está bien. Pero el versículo 4 dice, el 5, perdón, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire para qué vino Jesucristo. Mire que Él no solamente vino a salvarnos. Hemos predicado de salvación. Hemos hablado de liberación. Pero Él no solamente vino a salvar. Él vino para hacernos hijos. Él vino para mostrarnos al Padre. Él vino no para que nosotros nos sintamos como siervos. El siervo no hereda, es el hijo. Y Él vino para mostrarnos eso. Así que quiero instarle en este día que usted no se sienta menos. Que si usted ha vivido sin conocerle, entramos en los tiempos donde Él apresura para dar a conocer al Padre. Y todo está en su palabra. Cuando leo Juan capítulo 17, versículo 3, dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo 6 dice, y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y usted puede seguir leyendo todos esos versículos donde Jesucristo habla acerca de que todas las cosas que se hicieron por el Padre. Que Él le había hablado las palabras a su pueblo para que conocieran al Padre. El gran motivo por el que Jesús vino fue a salvarnos, sí. Pero el gran motivo por el que Él vino fue a mostrarnos a nuestro Padre. Para que le conozcamos. Para que nos hagamos uno con Él. Él dice que nos adoptó como hijos.
Así que usted no solamente está llamado a ser salvo, usted está llamado a ser hijo. Usted no solamente está llamado a liberar a otros y a sacarlos de cautiverio, usted está llamado a revelarles el Padre a aquellos que usted habla y predica del Evangelio. A revelarles el Padre. Cuando Abraham subió a Isaac al monte para sacrificarlo, Abraham conocía quién era su padre. Abraham fue y entregó a su Isaac y lo iba a sacrificar porque conocía a su padre. Que si su padre a los 99 años le daba un hijo y se lo pedía, también él se lo iba a resucitar. También él iba a hacer que de nuevo el vientre de Sara se abriera y viniera otro Isaac si era posible. Porque Abraham conocía a su padre. José, con todo lo que pasó José nunca falló. José corrió cuando aquella mujer lo iba a tentar. José conocía a su padre. Por eso fue gobernador y administraba las riquezas del reino, de la mejor potencia que había en aquel entonces, Egipto. Porque conocía a su padre. Y hablar de Jeremías, y hablar de Noé, y hablar de Jacob, y hablar de tantos hombres de Dios, hablar de David que conocía al Padre. Jesucristo vino para mostrarnos al Padre. A veces hablamos de salvación, hablamos de liberación, hablamos de ministerio, hablamos de iglesias. Pero ¿conoce usted al Padre? ¿Conoce usted a su papá? ¿Descansa en Él? ¿Confía en Él? No solamente para que nos saque de Egipto. Muchos salieron de Egipto, pero cuando estaban en el desierto no reconocieron a su Dios. No reconocieron a ese papá que tenían. Tenemos que lograr que esa figura paternal, que esa figura de padre se forme en nosotros. Porque si esa figura del Padre se forma en nosotros, podremos formar la figura del Padre en otros. Si no conocemos al Padre, el que gobierna, no vamos a poder gobernar. El que gobierna no es el siervo, el que gobierna es el Hijo. Al Hijo se le prepara banquete. Al Hijo se le da las mejores vestiduras. Al Hijo se le pone un anillo de oro. Es el Hijo el que gobierna. Y es lo que hoy quiero hablarle a usted. Aunque usted no pueda entender la voluntad de Dios, usted puede conocer al Padre. Dice en Efesios que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, somos esa generación que Dios está cambiando la mente. Nuestra mente no puede ser una mente retraída. Nuestra mente no puede ser una mente egipcia, una mente de desierto. Nuestra mente tiene que ser una mente renovada, una mente transformada, una mente que sepa y conozca que no son esclavos ni que son siervos, que son hijos de Dios, hijos que tienen un Padre celestial que les escucha. Es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar y meditar en cuánto conocemos a nuestro Padre. En Romanos, la palabra me enseñaba algo. Romanos capítulo 8, y con esto quiero terminar. Dice la palabra de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra?
Es el tiempo de los hijos de Dios. Es el tiempo de los hijos de Dios. El versículo 19 dice que la creación espera por los santos que se manifiesten. Es el tiempo que la tierra sepa que hay hijos de Dios manifestándose. Que la tierra sepa que hay hijos manifestando al Padre. Que la tierra, que las familias sepan que hay santos de Dios manifestando al Padre. Santos de Dios con testimonio, con vidas consagradas. Que la tierra sepa que hay hijos que quieren y desean manifestar el reino de Dios. La importancia de que no seamos hijos. La importancia de que seamos hijos verdaderos, no que seamos siervos. La importancia de que seamos hijos. Bendición